Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión vamos a hacer la segunda parte del resumen de la primera lección del curso online internacional sobre el sindicalismo. En la primera parte nos referimos fundamentalmente al nacimiento del sindicalismo cristiano a nivel mundial. El 15 de mayo de 1891, el Papa León XIII escribió la encíclica Rerum Novarum, de las cosas nuevas. En esa encíclica o documento de la Iglesia, el Papa envía un mensaje a los trabajadores católicos para que se organicen sindicalmente en sindicatos cristianos. Ese mismo año comenzaron a organizarse trabajadores en Europa, especialmente en los países que ahora llamamos Europa del Este, en Alemania, en Bélgica, en Francia, en Holanda, para formar sindicatos. Y no solamente formaron sindicatos, sino formaron sindicatos, federaciones y confederaciones. Las organizaciones principales de Europa que todavía en esta época permanecen, como la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianas y la Confederación de Francia y la Confederación de Sindicatos Cristianos de Bélgica. Son confederaciones que tienen más de 100 años de existencia. En 1920, en el mes de junio, hace 100 años exactamente, se formó la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos, la CISC. Formó con diferentes organizaciones europeas. En 1920 no existían sindicatos cristianos ni en Asia, ni en África, ni en América Latina. Y la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos se formó con organizaciones europeas. Los principios, los valores y la ética del cristianismo en el mundo social se vieron reflejadas en los sindicatos cristianos que componían la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos. Hay que tomar en cuenta que en las primeras fases del sindicalismo cristiano actuaron y todavía actúan conjuntamente los católicos y los protestantes. Cuando se habla de sindicatos católicos solamente son los que pertenecen a la Iglesia Católica, pero cuando hablamos de sindicatos cristianos se refiere a todas aquellas religiones que tienen a Cristo como base para sus trabajos sociales, religiosos y de todas formas. En esta época que narramos en la parte anterior de este resumen, fueron las formaciones de la unificación que hubo política durante la Segunda Guerra Mundial. Los países capitalistas, quiere decir Estados Unidos, Inglaterra, Francia, fundamentalmente, fueron los triunfadores junto a los aliados que eran de la Unión Soviética. En la Segunda Guerra Mundial, el triunfo frente a los nazis, frente a Alemania y a Italia, fue de los países aliados, y aliados estaban los comunistas y los capitalistas. Los norteamericanos lanzaron lo que se llamó el Plan Marshall, y el Plan Marshall era un fondo de dinero para reconstruir
aquellas ciudades que quedaron devastadas durante la Segunda Guerra Mundial. Pero los soviéticos no aceptaron eso y se retiraron. Y lo que había sido una unidad en la Segunda Guerra Mundial, se creó una división. Eso se reflejó en el movimiento sindical y antes se había formado la Federación Sindical Mundial, en la cual estaban juntos los capitalistas y los comunistas, y los capitalistas sacaron sus organizaciones sindicales y crearon la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, CIOLS. Y a partir de ahí existían tres grandes centrales internacionales: la FCM, Federación Sindical Mundial; la CIOLS, Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres; y la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos, la CIS. Quiere decir que la política manda, conduce, dirige la política sindical en la mayoría de las veces. Nosotros en la primera parte llegamos y hablamos hasta 1954, cuando se formó en América Latina la Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos. Esa organización fue creada especialmente por ex dirigentes de la Juventud Obrera Católica. La Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos era una organización que afiliaba personas, y esas personas a nivel nacional se unían, y existía la Acción Sindical Chilena, la Acción Sindical Argentina, la Acción Sindical Uruguaya. Acción sindical quiere decir no eran sindicatos, sino personas que pertenecían a sindicatos, pero hacían su vida con los sindicalistas cristianos. Y esa fue la creación de la Central Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos. En 1956, en Amberes, Bélgica, la CIS realizó su 7º Congreso Mundial. Ahí se trató sobre el pleno empleo, la explotación infantil, las jornadas de trabajo y las migraciones. Quiere decir, los mismos problemas que puede tratar hoy una organización internacional. En 1957, la CLAS celebró su 2º Congreso en Santiago de Chile. El punto de partida de los sindicatos cristianos fue Acción Sindical Chilena. Acción Sindical Chilena había sido una organización creada por el padre Alberto Hurtado, un jesuita que ahora es santo de la Iglesia Católica, y él es el creador del sindicalismo cristiano en América Latina. Aunque ya existía, por ejemplo en Costa Rica existía Rerum Novarum, que fue una organización sindical que creó el padre Benjamín Núñez, y en Colombia existían también sindicatos católicos. Pero ya como institución fue la Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos la que aglutinó a la mayoría de esas personas. En 1958 se crea la Organización Europea de la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos. Como dije anteriormente, en esa época las CIS en su mayoría eran europeos. En 1959 se celebra el 13 Congreso de la CIS en Suiza. Ahí se eligió a Gastón Tessier como presidente y Augusto Van Nisterdam como secretario general. En la CIS, que después se llamó CMT, quien dirige políticamente la organización es el secretario general, y el presidente lo que hace es presidir las reuniones del comité ejecutivo, de los organismos, firmar y representar, pero la política la dirige el secretario general. En 1959 se celebra un congreso en Suiza, y también la CLAS realizó su 4º congreso en Caracas, Venezuela, con un lema: ni capitalismo ni comunismo, sino la doctrina social cristiana.
Ahí se eligió a José Goldsack de Chile como el presidente de esa organización. En 1960 en España se creó en la clandestinidad la Unión Sindical Obrera USO. Ha sido una organización muy combativa, aunque no es la mayoritaria en España, pero desde la clandestinidad en tiempo de Franco ha sido una organización muy luchadora. En 1961 se celebró el Congreso de la CIS en París, Francia, y Augusto van Nistelrooy volvió a ser el secretario general. En 1963, el movimiento obrero cristiano, que fue creado en 1919, fundó el Fondo de Solidaridad Mundial para ayudar fundamentalmente a los sindicatos cristianos y a la juventud obrera católica. En 1962, aquí en la República Dominicana, se creó la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos. Durante muchos años, la CAS fue, digamos, decían así, la niña bonita de la CLAS. ¿Por qué? Porque la CLAS era una organización que en la mayoría de los países de América Latina lo que tenía era parasindicalismo, quiere decir, afiliaba a personas. Y en la CAS, desde que comenzó, habían sindicatos estructurados estatutariamente de acuerdo a la ley, federaciones y confederaciones, y un instituto que es el INFAS desde 1962. Quiere decir, la CAS fue la primera organización dentro de la CLAS que tenía una estructura formal y funcional, aunque no fue la primera afiliada. En el 1962 se celebró la segunda conferencia internacional sobre problemas femeninos. Ahí se llamó el Manifiesto Mundial de las Mujeres Trabajadoras. Quiere decir, el sindicalismo cristiano siempre ha tenido muy pendiente el tema de las mujeres trabajadoras. Después, en el documento que hemos elaborado, se destacan los congresos que tuvo la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos y la Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos. En 1964 se realizó en Francia una división de la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos, que había sido fundada en 1919. Y surgió la Confederación Francesa Democrática de Trabajadores, la CFDT. Fue una división. La Confederación de Sindicatos Cristianos pasó a ser minoritaria y la CFDT mayoritaria. Pero eso a nivel mundial trajo un impacto, y a partir de ahí muchas organizaciones que antes tenían el nombre de sindicatos cristianos eliminaron lo de sindicatos cristianos. Así, en el 1971, la Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos pasó a llamarse Central Latinoamericana de Trabajadores, CLAT, en su 6º congreso. En el 72 hubo una división de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, y de ahí surgió la Central General de Trabajadores, CGT, en la República Dominicana. Fue una división ideológica, por conceptos ideológicos. En 1973, las organizaciones europeas que pertenecían a la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos y las federaciones o confederaciones europeas que pertenecían a la CIOL se unificaron y crearon la Confederación Europea de Sindicatos, la CES, que es la organización regional más fuerte que existe, porque están los grandes sindicatos europeos. Y ahí se unificaron estas grandes organizaciones. En 1994, en la República Dominicana, fue el asesinato de Florinda Soriano Muñoz, doña Tingó, mamá Tingó, de la Liga Agraria Cristiana en Yamasá.
Fue un impacto muy grande de un asesinato de una sindicalista cristiana por defender la tierra. Y eso ocurrió aquí en el año 1974. Y aquí mismo en ese año también se celebró un gran acto que se llamó 7 días con el pueblo, que organizó la Central General de Trabajadores, la CGT, junto con grupos políticos y culturales. Ha sido el evento cultural más grande que se ha realizado en la República Dominicana. También en esa época la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos pasó a llamarse Confederación Mundial del Trabajo. Ya había esa tendencia de que no ponerle el nombre de sindicatos cristianos a las confederaciones, federaciones internacionales y regionales. Solo el pueblo salva al pueblo. Solo el poder detiene el poder. Ni tierra sin hombres, ni hombres sin tierras. Y la tierra es para el hombre que la trabaja. Esos fueron lemas que enarboló la CLAC y la Federación Campesina Latinoamericana, FCL, en la lucha para defender los intereses de los trabajadores, tanto del campo como de la ciudad. En 1980 nace en Polonia Solidaridad. Solidaridad es una organización que llegó a tener en un país que habían 14 millones de trabajadores, organizar 10 millones de trabajadores. Solidaridad ha sido la organización nacional más fuerte que ha existido, porque no solamente era para defender los derechos sindicales, sino políticos. Y en un país comunista, que dicen los comunistas que es el poder del proletariado, precisamente los trabajadores tuvieron que luchar contra el régimen militar comunista y lo derrotaron, y fue el inicio del derrumbe del sistema comunista. La tarea de Lech Walesa, que era el líder de Solidaridad, y el derrocamiento del muro de Berlín fueron los dos detonantes para la caída de la Unión Soviética y todos sus países que estaban aliados a la Unión Soviética. Y comenzó una nueva era en el movimiento político mundial y en el movimiento sindical en especial. En esa tarea de la lucha de los polacos cristianos católicos frente al comunismo, hay que destacar 3 figuras fundamentales: Lech Walesa, polaco, dirigente sindical; el Papa Juan Pablo II, polaco también; y el que era el secretario general en ese entonces de la Confederación Mundial del Trabajo, Jan Kolakowski, polaco también. Fueron 3 personas, y no se ha escrito mucho de la gran tarea que hizo el Papa fundamentalmente, que hizo Kolakowski y que hizo Lech Walesa para liberar a Polonia de la dictadura comunista. Es una gran labor que se hizo. Con eso hubo lo que se llamó la caída del comunismo. Polonia, con su grupo Solidaridad, y Alemania, con el derrocamiento del muro de Berlín. Berlín estaba dividido en 2 partes y tenía un muro que lo separaba. Al derribar ese muro se unificó Alemania. La Central Latinoamericana de Trabajadores, CLAT, lanzó lo que se llamó las nuevas dimensiones. En las nuevas dimensiones era organizar a todos los trabajadores, asalariados, informales, por cuenta propia, por poblaciones. Era para hacer un nuevo tipo de movimiento de los trabajadores, no solamente el sindicalismo de organizar al sector formal, sino a todos los trabajadores, y crear un movimiento de trabajadores. Quiero relatar, porque esto es parte de la historia del sindicalismo. Yo fui electo en 1995 secretario general de la Federación Mundial de Trabajadores
de la agricultura, alimentación y hotelería. El primer dirigente del tercer mundo que dirigió políticamente una federación mundial. Ya antes, Carlos Custer, un argentino, había sido el primer dirigente del tercer mundo en ser secretario general de la Confederación Mundial del Trabajo, que es un rango superior a la federación. Pero yo fui el primer dirigente del tercer mundo en dirigir una federación dentro de la CNT mundial. Antes existieron varios dirigentes, que eran Eduardo Esteves, fue secretario general adjunto de la CNT, Molano, que era un colombiano, había sido miembro ejecutivo, y había varias personas, pero ser dirigente político de una federación mundial de alimentación, agricultura y hotelería, yo fui el primer dirigente del tercer mundo. En el año 2000 murió Emilio Máspero. Emilio Máspero ha sido el dirigente sindical latinoamericano de mayor formación y capacidad. Dirigió durante muchos años la Central Latinoamericana de Trabajadores, la CLAT, fue vicepresidente de la Confederación Mundial del Trabajo y fue, a mi entender, el dirigente sindical más completo del pasado siglo. A partir del año 2000 se comenzó un proceso de unificación. Para unificar a la Confederación, la FCM había decaído mucho por la salida de los soviéticos, las organizaciones de Italia, de Francia y de otras partes, y los chinos, que tienen un gran sindicato en número, dicen alrededor de 100 millones, ellos nunca pertenecieron a la FCM ni han estado afiliados a ninguna organización. Entonces este proceso era para unificar a la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, CIOLF, con la Confederación Mundial del Trabajo. En el plano mundial, en el plano latinoamericano, unificar a la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, ORIT, con la Central Latinoamericana de Trabajadores, CLAT. Así se formó la Confederación Sindical Internacional, que es el resultado de la fusión de la CMT y la CIOLF, y existe la Confederación de Sindicatos de las Américas, que es la unificación de la ORIT y la CLAT. En este curso tenemos una visión completa de lo que está pasando en la actualidad. Eduardo Esteves, que fue secretario general adjunto de la Confederación Mundial del Trabajo, intervino, y los participantes tienen el video, para explicar qué fue la Confederación Mundial del Trabajo, su historia y el futuro dentro de las nuevas estructuras. Yo expliqué con documentos qué es la CLAT y qué fue la CNT, o sea, el Sindicalismo Cristiano Internacional. Gabriel del Río, que es el presidente de la CAS, la Confederación Autónoma Sindical Clasista, y afiliado a la Confederación Internacional de Sindicatos, la CIS, él explicó qué es la Confederación Internacional Sindical, la CIS. Altagracia Jiménez, que es vicepresidenta de la CSA, la Confederación Sindical de las Américas, presentó un documento explicando qué es la CSA. Y Julio Roberto Gómez explicó qué es la Alternativa Democrática Sindical de las Américas, que es una división de la CSA que se ha producido últimamente. Quiere decir, los participantes tienen una visión completa de la historia y del presente. Lo que hay en la actualidad explicada por personas que pertenecen a esas organizaciones y que han explicado qué es la CCI, qué es la CCA, qué es la Alternativa Democrática Sindical, qué fue la CMT y lo que hemos explicado que fue el sindicalismo cristiano. Con esto terminamos la segunda parte de la primera lección del curso online internacional sobre el sindicalismo. En otra ocasión estaré con ustedes para dar otros detalles sobre este curso sobre el sindicalismo.